¿Qué tal? Buenas tardes, amados hermanos. Ya estamos listos para nuestra reunión de martes, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya veo cómo se empiezan a conectar, ¿verdad? Veo a Trini, veo a Fabiola, veo a Víctor. Que Dios les bendiga. Gracias por estar atentos, ¿verdad? Listos para nuestra transmisión. Y bien, pues vamos a orar y vamos a aprovechar el tiempo. Estaremos procurando no extendernos tanto en las predicaciones, sino que sean más breves y más concretas, más sustanciosas. Como se diría, ir al grano, ¿verdad? De lo que queremos compartir, de lo que Dios quiere hablar. Y bueno, es importante que estemos todos listos, ¿verdad? A la hora para que podamos aprovechar al máximo el mensaje. No olviden de estar, ¿verdad? Compartiendo ahí sus preguntas, sus inquietudes, y también por supuesto compartir con sus contactos, ¿verdad? Las predicaciones. Hemos estado platicando en estos últimos días de que pues este es el medio, ¿verdad? Que Dios creó para que podamos transmitir la palabra a todos lados, a todas partes prácticamente. Así es que yo les invito a que lo pongan en práctica, ¿verdad? Que hagan ahí sus pininos, ¿verdad? De transmitir a lo mejor un mensaje de 2, de 3 minutos, y que empecemos a desenvolvernos en las redes sociales, en las cámaras, porque de aquí en adelante esto es lo de hoy, es lo que se va a estar utilizando, ya se está utilizando, así es que necesitamos manejarlo a la perfección. Bien, vamos a orar y entramos de lleno a la predicación, al tema de esta tarde. Así es que cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo, venimos delante de ti para pedir tu dirección, para pedir la unción de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. No queremos hablar palabras nuestras, palabras elocuentes, palabras aprendidas, sino queremos que tu Espíritu Santo sea hablando a través de nosotros. Es mejor una palabra, Señor, dicha con la unción del Espíritu Santo, que 1000 palabras de nuestra carne, Señor. Así es que te pedimos tu guianza y tu dirección, y pedimos que tú nos muestres qué es lo que tenemos que hacer, Señor, para este tiempo. Yo estoy convencido de que tú nos lo estás mostrando, y yo te pido que seamos obedientes, porque a veces se nos barre, a veces se nos va y se nos olvida lo que tú has estado hablando. Permítenos estar atentos, guardar tu palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica. Bendice a todos y cada uno de los hermanos que están viendo esta transmisión, que ya se están conectando, los que se van a conectar o los que posteriormente van a ver este video, y aún aquellos que no son cristianos pero que están traídos aquí para escuchar por tu Espíritu Santo, porque tú tienes un mensaje para todos aquellos, Señor, que se conecten a esa transmisión. Los bendecimos y te pedimos que hagas tu obra preciosa en cada vida, en cada familia, en cada hogar y en nuestra nación. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, amados hermanos, pues entremos de lleno, ¿verdad? No hay que hacer mucho preámbulo, entramos de lleno al tema de esta tarde. El tema de esta tarde es palabras de espíritu y de poder. Así es que es importante que nosotros podamos entender que sí necesitamos utilizar estas redes sociales, hermanos. Yo espero que todos las estén utilizando. El día de ayer platicábamos con Víctor y con Mara, ¿verdad? Acerca de que ellos ya están empezando a transmitir las reuniones de jóvenes. Nos están compartiendo cuál es su experiencia, ¿verdad? De que no es fácil, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero la práctica es la que hace al maestro. Entonces hay que usar los medios, hay que usar las redes sociales, todos los canales, ¿verdad? YouTube, Facebook, Instagram, ¿verdad? Todos lo que tengan a la mano, utilícenlo para la gloria de Dios. Y sí hay que utilizarlo, pero el Señor me mostraba que, bueno, nos ha venido hablando que hay que utilizar estas redes para mandar la palabra de Dios, para enviar la palabra. Acuérdense, envió su palabra y lo sanó. Entonces hay que usar estos medios para enviar la palabra de Dios. Ese es un aspecto bien importante, enviar la palabra de Dios.
Y otro aspecto importante es que sí hay que enviar la palabra, pero como dice el tema de hoy, palabras de espíritu y de poder. Porque de repente, ¿verdad?, somos dados a hablar y sacamos cosas, ¿verdad?, que son de nosotros, cosas que son humanas, que son terrenales. Y está bien, pero lo que trasciende y lo que verdaderamente llega a los corazones, impacta las vidas, son las palabras de espíritu y de poder. ¿Verdad? Lo podemos ver ahí a través de los youtubers y de toda la gente que se maneja en internet, pues hablan de su cosecha o hablan de lo que están viendo, de lo que están aprendiendo. Pero en nuestro caso el Señor nos muestra que sí hay que utilizar las redes sociales, pero no hay que hablar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos, sino hay que hablar palabras de espíritu y de poder. ¿Verdad? Decíamos que cuando tú envías la palabra a través de estos medios, la palabra llega, hermano. Llega hasta el último rincón de la tierra. Pero obviamente esas palabras no son palabras humanas, de humana sabiduría, sino palabras de espíritu y de poder son las que estamos enviando, hermano. Entonces eso ya transforma las redes sociales, eso ya transforma el internet, porque no estamos mandando palabras humanas, de humana sabiduría, ¿verdad?, sino palabras de espíritu y de poder. Y eso es lo que necesita la gente. La gente ya está cansada, ya está harta de palabras humanas, ¿verdad?, de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de motivación. No, la gente necesita palabras de espíritu y de poder. Por eso el Señor me puso este tema, ¿verdad? Habla palabras de espíritu y de poder. El apóstol Pablo decía, yo no hablo palabras humanas, sino palabras de espíritu y de poder. Porque esas palabras de espíritu y de poder son las que transforman las vidas de las personas. Son las que llegan a lo más profundo del corazón de la gente y la que hace que la gente venga a los pies de Cristo. Así es que vamos adelante y el tema de hoy, ¿verdad? Palabras de espíritu y de poder. Es evidente, hermanos, y muy claro que tenemos que anunciar las buenas nuevas de Jesús. Eso es clarísimo, eso no hay duda. Que lo que se tiene que anunciar por estas redes sociales no es mi trayectoria, no es mi carrera, no son mis títulos, ¿verdad? No, lo que tenemos que anunciar es la palabra de Dios. No es yo fui, yo vine, yo hice, yo subí, yo bajé, yo soy apóstol, profeta, evangelista, arcángel. No. Lo que tenemos que transmitir son las buenas nuevas de Jesús. Y no solamente transmitirlas de una manera, ¿verdad?, que las leemos, sino palabras de espíritu y de poder. Entonces, es evidente y claro que tenemos que anunciar las buenas nuevas de Jesús por todos los medios posibles. Les decía yo que años antes, cuando no existían las redes sociales, pues los medios que eran codiciados, pues eran los medios impresos, ¿no?, como el periódico, las revistas. Después la radio, ¿verdad?, era un medio codiciado. Y aún hoy en día, aunque ya no tanto, y la televisión, ¿verdad? Todos queríamos entrar a los medios de comunicación, los pastores querían un espacio en radio, en televisión, y fue muy difícil, ¿verdad?, poder abrir espacios. Algunos espacios se abrieron y causaron un impacto tremendo. Pero en este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios ha abierto las puertas, porque a través de estos medios, de estas redes sociales, pues vamos mucho más allá de lo que pudiera ir un medio escrito, un medio electrónico o un medio por radio o por televisión, porque prácticamente es una televisión. ¿Cuál es la diferencia de la televisión? Que nuestra televisión mexicana pues nada más llega a México, pero esta red social llega hasta todo el mundo. Así es que es una gran oportunidad, pero el Señor dice, sí, transmite, envía mi palabra a través de las redes sociales, pero no nada más una palabra en la que tú la estés leyendo, que tú la estés preparando, sino que sean palabras de espíritu y de poder. Eso es lo que tenemos que anunciar. No necesitamos usar sabiduría humana o excelencia de palabras persuasivas. Es necesario hablar en la unción del Espíritu Santo, hermanos, y que sea Él y solo Él, el Espíritu Santo, quien convenza a la gente. Entonces, qué padre que tenemos estas redes sociales, pero qué padre que podemos usarlas, ¿verdad?, enviando palabras no de humana sabiduría, sino de espíritu y de poder. Y quiero leerles lo que dice 1 Corintios capítulo 2 en adelante, donde está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, de cómo se está conduciendo a la gente. Recuerden que el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos, ¿verdad? Era un hombre instruido a los pies de Gamaliel, es decir, un hombre preparado, un hombre capacitado en las escrituras, en la Torá, ¿verdad? Tenía todo el conocimiento, pero al él tener un encuentro con Jesús, el Señor Jesús, se dio cuenta que eso no era suficiente.
que eso, ¿verdad? Y como la misma Biblia lo establece, la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Y yo quiero compartirles lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 2. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él nos está diciendo que cuando fue a anunciar el evangelio del testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad? No con palabras muy excelentes o con sabiduría, porque de repente, ¿verdad? Hay de todo. Hay gente que le gusta la excelencia, que le gusta la sabiduría, y está bien. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo: yo no fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, versículo 2, no saber de vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, que las palabras de excelencia y de sabiduría las debemos dejar un poco al lado, y lo que debemos de anunciar es a Jesucristo y a este crucificado, hermanos. Eso es lo que tenemos que anunciar en las redes sociales. Versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que hay que hacer, hermano. No venir aquí a las redes sociales, ¿verdad? Y darnos las de dar predicaciones persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, hermano. Porque si no, entonces de nada sirve. Pero si estas predicaciones, estos mensajes que se envían a través de las redes sociales van acompañados de demostración del espíritu y de poder, entonces ustedes van a ver lo que va a suceder. De hecho, ya está sucediendo, hermanos. Ya está sucediendo, porque hemos sido testigos de testimonios de la gente que nos ha comentado que la palabra le ha impactado, que la palabra ha llegado a su corazón, que el Espíritu Santo los ha contristado, a familiares, amigos, a conocidos, a compañeros de la escuela, de la universidad. Pero ahora el Señor dice: está bien, sigue compartiendo la palabra, pero no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, hermano. Para que cuando esa palabra sea hablada y sea enviada por las redes sociales, impacte los corazones. Porque así está escrito. Acuérdense que la palabra es una espada de dos filos. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad?, del corazón, y que discierne las intenciones, hermano. Entonces, esa palabra debe de ir con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermano. Y eso es lo que pasa, que mucha fe de los hombres está basada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, hermano. Porque yo he escuchado, y seguramente también usted ha escuchado: ay, qué hermoso predica el pastor X, ay, qué bonito que habla el varón tal. No, hermanos. Para que la fe de la gente no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, porque hay mucha gente que, yo lo he escuchado, hermanos, y hay hermanos que dicen: ay, es que ahí nos están enseñando la Torá, la Biblia, las raíces hebreas. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermano. ¿Verdad? Porque no enseñamos humana sabiduría, ¿no? Que no digan: ay, cuánto conocimiento tiene ese pastor, wow, no. Sino que crean que su fe esté afirmada, esté fundada en el poder de Dios. Porque esa palabra que es enviada llega a los corazones y está transformando vidas. Yo lo creo. Porque cada uno de nosotros fuimos transformados por una palabra, no humana, sino de espíritu y de poder. Pero ahora tenemos la bendición y la enorme ventaja de tener estos medios de comunicación para que la palabra sea enviada a todo lugar, amados hermanos. El versículo 6 dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, hermano. O sea, la sabiduría entre quienes se habla, entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, hermano, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces está hablando que la sabiduría de Dios es una sabiduría que está
por encima de la sabiduría de este siglo y de los príncipes de este siglo, hermano. De tal manera que el hombre más sabio aquí en la tierra se queda chiquito con la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría que nos es dada a nosotros, hermano? No es una sabiduría humana, sino una sabiduría que viene de Dios. Acuérdese de Daniel, ¿verdad? Que estaba ahí al servicio del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y el rey Nabucodonosor puso 3 gobernadores, de los cuales uno era Daniel, y 120 sátrapas, de los cuales tenían que dar cuenta a esos 3 gobernadores. Pero Daniel, dice la Escritura, era superior a esos 3. Y dice la Escritura, porque había en él un espíritu superior, hermano. Y eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, un espíritu superior. Y cuando nosotros caminamos en esa sabiduría de Dios, entonces hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, hermano. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, hermano. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, imagínense qué hermoso que esa sabiduría que viene de Dios es una sabiduría, ¿verdad?, de Dios en misterio. Es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y por eso nos maravillamos de todos los hombres de Dios que escribieron, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora nosotros ya tenemos esa palabra inspirada por Dios. Ahora tenemos que enviarla en la unción del Espíritu Santo, hermano, para que toque las vidas de todos aquellos que nos están escuchando. Primeramente de los de la congregación, de los hermanos que se conectan y de aquellos que Dios los está trayendo para escuchar esta palabra. Así es que, amados hermanos, yo quiero verles que estén publicando palabra de Dios, no palabra humana, sino palabra de espíritu y de poder. En el nombre de Jesús. El versículo 8 dice, esa sabiduría para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hermano. Esa sabiduría ninguno de los príncipes de este siglo la conoce. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que todo lo que hace Dios es una sabiduría oculta. Es una sabiduría del cielo y solamente se la revela a sus hijos. Fíjense cómo dice aquí. Ni siquiera a los sabios de este mundo, sino se la revela a sus hijos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido en la sabiduría de gloria, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos tendrían la sabiduría, ¿sabes que Él es el Mesías? Fíjate, porque los fariseos eran las personas más preparadas, más sabias en cuanto a la Torá, en cuanto a las leyes mosaicas. Sin embargo, ellos no entendían, no tenían esta sabiduría de gloria de Dios, porque no pudieron ver que Jesucristo era el Mesías. Dice, porque si estos príncipes hubieran conocido esa sabiduría, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces esa sabiduría es la que Dios nos ha dado a nosotros, por su Espíritu Santo, hermano. Entonces ahora transmite, ¿verdad? Lo que transmitas, hermano. Ya sea un mensaje corto, ¿verdad? De 1 minuto, de 30 segundos, pero que sea una palabra de espíritu y de poder, que no sea una palabra humana, ¿verdad? Sino que sea una palabra de espíritu y de poder. Versículo 9 dice, antes bien como está escrito, fíjate qué hermoso, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Nosotros. Y Dios ha preparado esas cosas, hermano, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De tal manera que alguien que está consagrado a Dios, que está entregado a Dios, ¿verdad? En oración, en adoración, en lectura de su palabra, dando fruto del Espíritu, hermano, entonces es al que Dios le muestra estas cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para el más intelectual, para el más preparado, no, para el que ama a Dios, hermano. Y Él puede usar a cualquiera de nosotros que ama a Dios para darle una revelación que ojo no ha visto, que oído no ha oído, hermano. Qué maravilloso. Y lo está haciendo, hermano. Por eso le pido que usted, ¿verdad?,
Vea, vuelva a escuchar las predicaciones, métase al canal y a ver el tema que Dios le ponga y le llame la atención en su corazón. Dice, a ver, voy a escuchar este tema. Escúchelo con mucha atención y va a darse cuenta cómo Dios nos ha dado esto. Nos ha mostrado cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hermano. Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos bien conectados con Dios, el Espíritu Santo nos muestra las cosas más profundas de Dios. Y eso es algo maravilloso. Cosas que, ¿verdad?, los príncipes, los más inteligentes, los de Harvard, los de Princeton, no sé, de Yale, ¿verdad?, no tienen la sabiduría que tenemos los hijos de Dios, hermano. Así es que busque esa sabiduría en oración, en la unción, en la presencia, en la intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Y después háblela a través de estos medios, ¿verdad? No es para que se la quede, es para que la comparta y para que la envíe, hermano. Todos los que están ahorita conectados lo pueden hacer, hermano. Todo el que sabe manejar un móvil lo puede hacer, hermano. No hay excusa. No hay excusa de no compartir la palabra de Dios. Y hemos aprendido, número 1, que hay que enviar la palabra de Dios. Y número 2, que no hay que enviar mi palabra, lo que yo digo, lo que he aprendido, sino la palabra de espíritu y de poder, hermano. Y vamos a ver algunos ejemplos, primeramente en nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él no hablaba palabras humanas, hermano, de humana sabiduría, sino palabras de espíritu y de poder. Vamos a leer en Juan 7:45 y 46 y luego Marcos 1:27. Dice en Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, los fariseos andaban buscando ocasión para prender a Jesús, ¿verdad? Y mandaron a los alguaciles, ¿verdad? Y dijeron, vayan, préndanlo, agárrenlo y tráiganlo. Entonces fueron, ¿verdad?, en su comisión los alguaciles, ¿verdad? Pero cuando le escucharon hablar se quedaron atónitos, hermano. Y regresaron a dar las noticias. Dice, y luego los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿No los mandamos para que trajeran a Jesucristo? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Por qué no trajeron al Nazareno? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces él no hablaba con humana sabiduría, con palabras persuasivas, sino hablaba con palabras de espíritu y de poder, hermano. Y por eso es que estos alguaciles, ¿verdad? Si lo traducimos al tiempo de hoy, eran unos judiciales, ¿verdad? Unos agentes, la fiscalía que mandaron a arrestar a Jesucristo. Y ya cuando lo tenían ahí en sus manos, lo escucharon hablar y se quedaron, ¿verdad?, paralizados escuchándolo. Porque no estaba hablando de una manera humana, con humana sabiduría, ni de una manera persuasiva, sino que estaba hablando con palabras de espíritu y de poder. Y eso produjo en estos, ¿verdad?, en estos agentes fiscales que no cumplieran con su comisión y que regresaran sin el preso. Y eso es lo que hay que hacer, hermano. Mandar palabra de espíritu y de poder para que impacte la vida de las personas que nos escuchen. En Marcos capítulo 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Fíjate, todos estaban ahí, ¿verdad?, maravillados con lo que decía el Señor Jesús, porque eran palabras de espíritu y de poder. Y estaban asombrados de tal manera que discutían entre sí y se decían, ¿qué es esto que estamos oyendo, que estamos viendo? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y les comentaba yo el día que compartimos, ¿verdad?, envió su palabra y lo sanó. Y les decía yo que a través de este medio podemos mandar una palabra con autoridad, una palabra de espíritu y de poder, y liberar a un endemoniado que esté al otro lado en otro lado viendo el video, hermano.
Pero si le mandamos una palabra de humana sabiduría, no va a pasar absolutamente nada. Y fíjate qué tremendo, porque les decía yo que los incrédulos, ¿verdad? O aún los esotéricos, los que promueven brujería, hechicería, ocultismo, nos han ganado ventaja en las redes sociales, hermano. Porque ellos tienen hasta espacios en televisión, pagando cantidades exorbitantes, tienen su programa y empiezan a hablar puras tonterías, hermano, no sé si los ha escuchado. Y sin embargo la gente los escucha. Pero Dios nos dice, tú no hables palabras de humana sabiduría ni palabras persuasivas y mucho menos mentiras. Habla palabras de espíritu y de poder para que la gente se convierta, para que la gente sea libertada de su pecado, de su atadura y venga a los pies de Cristo. Fíjense lo que les voy a decir a continuación. Dice aquí, si alguna vez la iglesia de Jesucristo necesitó su poder y autoridad para hablar su palabra, se lo vuelvo a leer, hermano. Si alguna vez la iglesia de Jesucristo necesitó su poder y autoridad para hablar su palabra, es hoy, hermano. Es hoy. Si alguna vez la iglesia de Jesucristo necesitó su poder y su autoridad para hablar su palabra, es hoy. Siempre ha sido importante hablar la palabra con autoridad y con poder, pero hoy es importantísimo porque tenemos estas redes sociales, hermano. Entonces no es lo mismo que alguien que está hablando puras tonterías o pura sabiduría humana o pura persuasión o pura emoción, alguien que está transmitiendo y hablando palabras de sabiduría y no de sabiduría humana, sino de espíritu y de poder. ¿Te das cuenta de la importancia? Y si tú tienes un versículo memorizado en tu corazón guardado, ahora decláralo en el poder del Espíritu y vas a ver lo que produce. Ya en sí la palabra sola es poderosa, ¿verdad? Si tú escribes un texto ahí, a alguien le va a llegar y le va a tocar su corazón. Pero ahora si tú hablas la palabra con espíritu de sabiduría y de poder, entonces cosas van a suceder. Si alguna vez la iglesia de Jesucristo necesitó su poder y autoridad, hermano, para hablar su palabra, es hoy. Es hoy. Entonces así diga 5 palabras, dilas con autoridad y con poder en el nombre de Jesús y en la unción del Espíritu Santo. ¿Sí me están escuchando, hermanos? En Hechos capítulo 6 habla acerca de cuando los apóstoles instituyeron a los diáconos, hermano, ¿verdad? Para atender a las mesas, para atender a las casas. Y uno de esos diáconos era Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Y Dios hacía señales y milagros, prodigios a través de la vida de Esteban, hermano. Y en el versículo 10 dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces fíjense, los fariseos crujían sus dientes, hermano, porque no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, no solamente tenía sabiduría, sino que tenía espíritu. Porque acuérdense que la letra mata, pero el espíritu vivifica, hermano. Y es algo tremendo porque en el versículo 6 Dios empezó a usar de una manera poderosa a Esteban, haciendo señales, prodigios, milagros, de tal manera que los fariseos lo empezaron a atacar. Y en el capítulo 7, ¿verdad? Le hacen un concilio ahí, ¿verdad? A Esteban. Y Esteban empieza su defensa y empieza a narrar desde Génesis, hermano, hasta Jesucristo. Les empieza a hacer una narración de toda la historia, de cómo venía anunciado el Señor Jesucristo. Algo impresionante. Si usted lee el capítulo 7 va a ver que Esteban tenía sabiduría humana, pero no solamente sabiduría humana, sino que también tenía espíritu. Por eso dice aquí, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En otras palabras, no podían refutarle nada, hermano, porque tenía el conocimiento de la palabra, pero aparte era lleno del Espíritu Santo. No podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, hermano. Y lo mismo va a suceder aquí. Va a haber gente que no va a resistir, hermano. A la sabiduría sí, pero al espíritu con el cual hablamos, hermano. Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo.
Y si somos guiados por el Espíritu Santo, dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién nos está guiando a hablar este tema? El Espíritu de Dios, ¿verdad? No creo que sea otro espíritu, hermano, que te dice, habla, no solamente con sabiduría humana, sino con espíritu. Con palabras, no con palabras de humana sabiduría, sino con palabras de espíritu y de poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es que, si es usted, ¿verdad?, curioso, vaya y lea Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7 y se va a dar cuenta del tremendo varón Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y cómo, ¿verdad?, narró su defensa, ¿verdad? Un recorrido desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hermano. De que venía el Señor Jesús, de los patriarcas, y no le podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y lo mismo tiene que suceder en las redes sociales, que no resistan la sabiduría y el espíritu con que hablamos, hermano. Porque también no se trata nada más de hablar por hablar, sino tenemos que hablar, sí, sabiduría, pero que vaya, ¿verdad?, respaldada por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En Hechos 4, versículo 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aquí está hablando de cuando agarraron a los apóstoles, ¿verdad? Acuérdense en Hechos 3, la curación del cojo por Pedro y Juan, ¿verdad? Son llamados al concilio, ¿verdad? Los azotan, ¿verdad? Los amedrentan y les ordenan no hablar en el nombre de Jesús. Y ellos salen gozosos, ¿verdad? Por haber sido dignos de ser afrentados, y regresan con los demás y les cuentan y oran al Señor. Le dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas, mira cómo nos están amenazando, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. Entonces es tiempo de tomar las redes sociales, hermano, para enviar la palabra de Dios, para hablarla con sabiduría y con espíritu y con todo denuedo. Podemos orar, Señor, mira todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y concede a tus siervos que con todo denuedo y con sabiduría y con Espíritu Santo hablemos la palabra de Dios, hermano. En el nombre de Jesús, yo creo que mis hermanos van a empezar a hablar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Algo está sucediendo, hermano. Algo está sucediendo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que trabajar todos los días, todos los días. Si todos los días pudiéramos estar anunciando palabra de Dios, sería maravilloso, hermano. Sería maravilloso. Así es que yo le invito a que lo haga. Yo le invito a que lo haga. Los mundanos están ocupando las redes sociales todos los días. Todos los días, hermano. A varios de mis hermanos que veo ahí y a otros que no están ahí, les he dicho, compartan la palabra de Dios. Sigo esperando a ver quién es el primer valiente que se avienta a hacer un videíto de 1 minuto, 2 minutos y súbalo, hermano. A veces hay temor, hay duda, hay incredulidad. Híjole, en primera, híjole, pues se van a dar cuenta que soy cristiano. Es que crees, ya lo sabe. Cuando venga la persecución, yo voy a ser el primero. Pues, ¿qué crees? Ya lo sabe. Y el Señor Jesucristo dice, el que me niegue delante de las redes sociales, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, mis amados hermanos, aborden, por favor. Ya llevo no sé cuántos meses diciéndole que publique los versículos en su muro, hermano. Ahora el reto es que mande un videíto de 1 minuto, 2 minutos, en el cual usted diga algo que Dios le puso en su corazón y dígalo con espíritu y poder, hermano, en el nombre de Jesús. Y va a impactar a alguien. Usted se va a sorprender cuando alguien le conteste, ay, esa palabra que mandaste llegó a mi corazón. Y usted va a decir, es el Espíritu Santo de Dios. Al principio que les di la recomendación, había algunos que estaban siendo obedientes, como 4 o 5 que publicaron ahí versículos. Hoy en día ya nada más quedan como 2 más. O sea que fueron de corto alcance. Y esto tiene que ser de aquí hasta que Cristo venga, hermano. Usar las redes sociales para enviar su palabra, ¿verdad? Sí, con sabiduría, porque tienes que leer la palabra, tienes que orar, pero con unción del Espíritu Santo. Amén.
Y una de las que veo que sí publica y la felicito es Fátima. ¿Dónde anda mi Fátima? Por ahí. Ella veo que saca todos los días, todos los días. No es mi consentida, no vayan a pensar, pero es la que es obediente. No se vayan a chiviar, no vayan a ser pucheros. Como la avis, ¿verdad? Casos pucheros. Continuamos, amados hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 18 y 19. Sigue hablando el apóstol Pablo. Dice, porque no osaría hablar, no osaría hablar, si vas a hablar en redes sociales, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Dice, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Verdad? Y es exactamente lo mismo que acabamos de compartir. No hables cosas humanas, cosas tuyas, ¿no? Es que yo esto, es que yo fui, yo subí, yo bajé, estuve con el apóstol, con fulano, me tomé una foto con quién sabe quién. Fíjate lo que es el apóstol Pablo, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar ahí en las redes sociales? Lo que Cristo ha hecho en nosotros, hermano. Por medio para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, hermano. Versículo 19, ¿cómo he compartido? Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a compartir ahí en las redes sociales? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera, fíjese, desde manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¿Verdad? Y si usted tiene una Biblia ahí, ¿verdad? Si tiene ahí su Biblia, ¿verdad? Siempre les pido que tengan su Biblia. Acá al final están los mapas, donde están los viajes misioneros de Pablo. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero de Pablo. Imagínense todo lo que recorrió y lo tuvo que hacer a pie, hermano, o en barco. Hoy a través de las redes sociales podemos inundar todo el mundo con el Evangelio de Cristo. ¿Lo voy a poder hacer yo solo? Pues sí, ¿verdad? Tengo que seguirle, pero ayúdenme ustedes también, hermano. Ya sea que empiece usted a publicar ahí sus videos cortitos, o si de plano usted no quiere, ¿verdad?, publicar porque dice, ay, pues es que me muerdo el rebozo. Pues entonces comparta los videos de su pastor, hombre. Compártalo. Esté usted orgulloso de su pastor. Amén. Dice, porque con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hoy estamos ante una gran oportunidad que desde Puebla hasta todo el mundo, todo lo llenemos del Evangelio de Cristo, hermano. Yo ya lo estoy haciendo, tengo que hacerlo aún más todavía, fíjese. Pero ya lo estoy haciendo, hermano. Parejo, yo comparto parejo, hermano. Ya no me estoy fijando si este es político, este es... No, parejo. Porque todos necesitan la salvación, hermano. Y tú y yo tenemos esa comisión que nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. Y les compartía, ¿verdad? En Mateo 28, ¿verdad? Que dice, Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. O sea que esas transmisiones que estamos haciendo, no las estamos haciendo en nuestra autoridad o en nuestro poder, sino en el poder que Dios nos ha delegado, y con esa autoridad estamos enviando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a terminar, amados hermanos. Hechos capítulo 19, versículo 10 al 12. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Fíjese, continuó por espacio de 2 años predicando el Evangelio, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, hermano. Y ya le mostré, él tenía que ir caminando, hermano.
Fíjese qué hermoso nuestro Señor. Cuando empezó el Evangelio era caminando, hermano. A veces eran 2, 3 días de camino o más. Ya después en los reformadores también tenían que caminar o viajar en barco, hermano, días, años para llegar a sus destinos, o en caballo. Apenas estábamos escuchando de un misionero que fue a la India, desde Inglaterra, hermano. No sé por qué duró tanto, 365 días, hermano, en llegar a la India para ir a llevar las buenas nuevas de Jesús. En barco. ¿Y qué creen que iba haciendo en el barco, hermano, en ese tiempo? Estudiando el idioma bengalí, hermano, de la India. O sea, ya preparándose para que cuando ya llegara ya pudiera hablar en su idioma, hermano. Y ahora el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, no tienes que salir ni de tu casa, no tienes que dar ni un paso para poder llegar a todo el mundo. Pero ¿qué te está diciendo el Señor? Si vas a llegar, llega, ¿verdad? Envía la palabra con sabiduría y con espíritu y poder, para que todo lo que digas tenga impacto, hermano, en el nombre de Jesús. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, hermano. O sea, Dios respaldaba a Pablo, hermano. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Acuérdese que cuando se le apareció el Señor Jesús, cayó, quedó ciego, vino Ananías, impuso las manos, le cayeron escamas de los ojos y fue lleno del Espíritu Santo. Y de ahí a vivir en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y de igual manera nosotros. Y en oración, ahora que estamos orando las 24 horas, Señor, dame de tu Espíritu, dame de tu Espíritu. Yo quiero de tu Espíritu, dame de tu sabiduría. Sabiduría del Espíritu, no sabiduría humana, Señor, en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? A esa palabra de Espíritu y de poder, obviamente la van a acompañar los milagros extraordinarios, hermano. Así es que vamos a empezar a declarar sanidades en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para los que están enfermos a través de las redes sociales, enviamos la palabra de Dios que dice que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos nosotros sanados, ¿verdad? Y esa palabra está llegando a todos ustedes que me están oyendo y a aquellos que están conectando y que se van a conectar y que están enfermos y que tienen fe para recibir sanidad en el nombre de Jesús. Versículo 12, y con ese terminamos, hermano. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué tremendo, hermano. Y usted lee ahí en capítulo 8 y 9 de Hechos de los Apóstoles, ¿quién era este Pablo, hermano? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de Esteban en el capítulo 7, cuando ya lo están apedreando, hermano, ¿verdad? Porque no resistían el espíritu con el que hablaba Esteban, lo apedrearon, y dice que él vio el cielo abierto y a Dios allá en el cielo, ¿verdad? Y lo mataron a pedradas, dice, y la ropa de los que estaban apedreando a Esteban estaba ahí puesta a los pies de un joven llamado Saulo. Capítulo 7, hermano. Y en el capítulo 8 empieza Saulo a perseguir a la iglesia, hermano. Y en el capítulo 9 se convierte a Cristo. O sea que era un religioso, era un cuate muy preparado, pero era un religioso. Hasta que vino a los pies de Cristo. Y nosotros hemos pasado por el mismo proceso, hermano. Hemos venido a los pies de Cristo y ahora caminamos en Cristo. Caminamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque acuérdense que el Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya porque voy a enviar al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días. Y eso hay que cultivarlo, ¿verdad? Una relación estrecha con el Espíritu Santo, no contristarlo, no apagarlo, ¿sí? No resistirlo, sino hacernos amigos del Espíritu Santo. Impregnarnos de su presencia, de su unción, para que puedan suceder estos milagros. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los pañuelos o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero no solamente a través de los paños, hermano, también a través de enviar la palabra de Dios, palabra de espíritu y de poder. Recuerden en una predicación pasada,
¿verdad? Cuando el centurión salió a recibir al Señor Jesús, dice, no es necesario que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Es el mismo principio que opera hoy en día, hermano. Acuérdense que también hablamos de las leyes universales, que son inmutables, ¿verdad? Que no son derogables, las leyes de Dios. Y esa es una ley que si tú envías la palabra de Dios con fe y en el poder del Espíritu Santo, produce sanidad. Así como en esa ocasión que el Señor Jesús, ¿verdad?, envió la palabra y fue sano el siervo del centurión. Así es que en esta noche declaramos, ¿verdad?, sanidad para los enfermos en el nombre de Jesús. Declaramos libertad para los cautivos en el nombre de Jesús. Declaramos provisión económica para aquellos que no tienen trabajo en estos momentos. Declaramos que el Señor es nuestro proveedor en el nombre de Jesús. Así es que, amados hermanos, use las redes sociales. Use las redes sociales. Hay muchas formas de usar las redes sociales. Una es estar participando como lo están haciendo ahorita, gloria a Dios. Otra es estar compartiendo todos los videos, todo lo que publicamos. Y otra es que usted esté transmitiendo ya la palabra de Dios. Hágalo, hermano. Solamente piense por un momento cómo en la iglesia primitiva todo lo que tuvieron que padecer, sufrir y caminar, viajar para poder llevar las buenas nuevas de Jesús. Los reformadores también tuvieron que viajar muchos kilómetros, días, años para llevar la preciosa palabra de Dios. Hoy tú y yo pues ni siquiera podemos salir, pero a través de las redes sociales podemos enviar la palabra a todo lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es que, amados hermanos, pues ahí está la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Créale a Dios y hágalo, hermano. Me dará mucho gusto, pero me dice Dios que le va a dar mucho más gusto a Él cuando cada uno de nosotros estemos anunciando la palabra de Dios. Porque para eso fuiste salvo, para eso fuiste llamado, para anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y ahora tenemos esta maravillosa oportunidad que ninguna generación, escúchame hermano, ninguna otra generación tuvo esta gran oportunidad que tenemos nosotros de que el Evangelio llegue prácticamente a todo el mundo, como una de las últimas señales de Mateo 24. Y entonces vendrá el fin. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre porque eres tú el que nos ayuda, el que nos guía. Es tu Espíritu Santo el que nos muestra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos muestres por dónde debemos de caminar, qué debemos de hacer. Padre, que no estemos aletargados. Quita todo espíritu de estupor que nos ciega, que nos vuelve sordos, mudos. Permítenos ver, permítenos oír, permítenos hablar de parte del Espíritu Santo y hablar tu palabra por estos medios. No palabra de humana sabiduría, sino palabra de espíritu y de poder. En el nombre de Jesús. En esta hora yo declaro en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Señor, que tú estás poniendo en mis hermanos ese deseo de enviar tu palabra, de predicar tu palabra a través de las redes sociales, Padre. Te bendecimos y te damos gracias. Sé tú, Espíritu Santo, guiándonos, que no sea nuestra carne, que no sea nuestra sabiduría o nuestra inteligencia, sino que sea tu Espíritu Santo hablando y transformando las vidas de todos aquellos que escuchen tu palabra. Y sobre todo, Señor, que tu salvación pueda llegar hasta el último rincón de la tierra. Que todo mundo pueda saber que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por los pecados. Porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que si alguien, ¿verdad?, está escuchando este video, lo está viendo y no ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es un buen momento, ¿verdad? Si esta palabra está impactando tu corazón, está conmoviendo todo tu ser, solamente ábrele tu corazón a Jesús, entrégale tu vida
Y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Te pido perdón. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por derramar tu sangre preciosa para limpiarme de todo pecado. En este día, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias. Pues bien, amados hermanos. Alza tus manos a Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? ¿Yo me veo gozoso ahí en la pantalla o no, hermanos? ¿O me veo triste? Espero que usted también esté gozoso allá en su casita. Vamos a terminar cantando este canto. Es un canto ya antiguito, pero habla de esos momentos que pasamos en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo. Y tu Señor se toca con el mío, y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Ahí cuando estés orando, en tu hora de oración, solo estamos tú y yo, Señor. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío, y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Ahí en la intimidad es donde nos impregnamos del Espíritu Santo. Es donde nos llenamos de esa sabiduría espiritual, de ese espíritu y de ese poder, para poder enviar su palabra con poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Cuando oramos, solamente estamos tú y yo, Señor Jesús. Bendigo sus vidas por los que están orando. Sigan orando. Si no está orando, póngase a orar.
no se pierda de la bendición de poder orar en el nombre de Jesús. Es una gran bendición. Yo sé que los que lo están haciendo lo pueden estar experimentando. Cómo Dios está obrando en nuestras vidas, nos está hablando. Y eso que nos habla lo tenemos que compartir. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Antes de despedirnos, quiero pedirles su ayuda, su apoyo, para que podamos estar siendo fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hermanos. Ya hoy estamos a 12, el 15 hay que pagar la renta, amados hermanos. Aunque no estamos usando el local, la renta sigue corriendo. Así es que no deje de ser fiel con su diezmo, su ofrenda, y que Dios les bendiga. El Señor es nuestro proveedor y Él no nos va a desamparar, hermano. Usted puede tener la confianza de que Él no nos va a desamparar. Que Dios les bendiga. Y nos vemos el día viernes en la reunión de viernes. Y espero ver ahí los videos, ¿verdad? Que suban sus videos. Va a ser una bonita experiencia. Así es que hágalo, por favor. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.